Vimos los distintos sistemas económicos que han habido a lo largo del tiempo en el último vídeo, y aquí lo que vamos a ver vamos a ir viendo uno por uno cada uno de ellos. El primero que vamos a ver es el esclavismo, y el esclavismo, cualquier sistema económico, tener en cuenta que lo que depende de cómo la sociedad responde a una serie de preguntas. Esa sociedad hay que entender cuál es esa sociedad. En este caso, en la sociedad del esclavismo habían básicamente dos clases de personas, que eran los patricios, que son estos de aquí, evidentemente son los que tenían la pasta, los que mandaban, y estos pobres desgraciados, que eran los esclavos, que eran los que estaban sometidos y se compraban, se vendían y se adquirían mediante normalmente la guerra. Esta es la sociedad que había, y en esta sociedad, a ver si adivináis quién trabajaba y para quién se fabricaban las cosas. Puede que sea difícil. Vamos a ver. Las preguntas que contestaba la economía, cualquier sistema económico, es qué, cómo y para quién producir. El qué producir, pensar que estamos en la época de la antigua Grecia o de la antigua Roma, con lo cual lo que se produce básicamente son productos agrícolas, es decir, manduca, de comer. ¿Por qué? Porque la gente, la gran mayoría, eran esclavos, y había uno, sí es cierto que entre este y este había aquí en medio una serie de personas que eran los ciudadanos, que eran un poquito más que los esclavos, pero tampoco que penséis que eran libres, pero por lo demás estaban fastidiados por todos los lados. Y quien cortaba el bacalao siempre eran los patricios. Estos eran poquitos, estos, junto con lo que estaba aquí en medio, que era el pueblo, eran muchos. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Pues básicamente darle de comer a todos. Imaginaos que aquí no hay ni PlayStation, ni teles de 74 pulgadas, ni Ferraris, ni nada de esto. Con lo cual lo que se producía básicamente era trigo, cebada y cosas así. Había un poquito de paño, había un poquito de cerámica, pero eran para los patricios, que como os he dicho eran pocos. Eso sí, valía una pasta. ¿Cómo se fabrica? ¿Cómo se produce, mejor dicho? Pues ¿quién va a producir? Pues los esclavos. ¿Por qué? Porque los esclavos son mano de obra barata, no dicen nada, y si dicen pues los matas y punto, no pasa nada. Y es una mano de obra que es muy fácil de conseguir, porque en esta época no hacían más que pelear unos con otros, y el Imperio Romano, tanto el Imperio Romano después como primero el griego o el pueblo griego, lo que hacía era expandirse, y con esa expansión iban conquistando más pueblos y lo que iban era sometiendo más esclavos, de manera que cada vez entraban más esclavos, que era más mano de obra, que está chupi guay porque no tienen ni sindicatos ni nada. ¿Y para quién fabricaban? Pues a los esclavos se les daba lo justito para que pudiesen vivir, y a veces ni eso, porque si se te moría uno hacías una guerra y cogías más, y lo demás se reparte entre los patricios, que eran los que se quedaban lo gordo del pastel. Básicamente esto era el esclavismo, de manera que aquí ya veis una sociedad, un tipo de sociedad donde el hombre explota al hombre para beneficio de unos pocos. Es igual que si en Walking Dead lo que hace Negan, por ejemplo, que vendría a ser una sociedad casi esclavista. Pues esto es lo mismo. Bueno, sería casi más feudal, pero bueno, esto lo veremos más tarde. ¿Cuándo se acabó el esclavismo? El esclavismo se acabó cuando se acabó Roma. ¿Cuándo se acabó Roma? Pues cuando oficialmente en el año 476, cuando ya se desintegra el Imperio Romano, pero en verdad muchos años antes Roma ya no es lo que era, y le estaban dando estopa por todos los lados, y lo que habían eran emperadores títeres y tal. Pero se supone, hay una convención que dice que el esclavismo, la época del esclavismo, se termina con la caída del Imperio Romano, que es en el año 476 después de Cristo.